Descubrió un inesperado amor al cubrir el turno de su hermana, un CEO soltero la necesitaba. Valentina estaba temblando. La voz de su madre resonó en su mente la noche anterior, solo por esta vez, Valen. Su hermana tenía una cita médica esencial, y como siempre, era ella quien debía asumir el rol del adulto responsable. Un turno en la agencia de publicidad que nadie más podía cubrir, y su corazón le decía que no debía ir, que todo lo que conocía estaba en juego. Estaba a punto de saltar a un mundo donde su falta de experiencia podría hacer que se hundiera. Pero, ¿quién cuidaría de su hermana si no lo hacía ella? Era una batalla interna desgarradora, la familia lo era todo, ¿pero a qué costo? Con cada paso hacia la agencia, Valentina sentía el peso de la responsabilidad aplastándola. Las luces brillantes de la oficina la abrumaban. Vas a ser una parte importante del equipo, le habían dicho, y esas palabras retumbaban en su mente como una amenaza. El ambiente era competitivo, lleno de jóvenes creativos que parecían irradiar confianza, mientras que ella se sentía como una impostora. Se preguntaba si podría encontrar su voz en medio de tanto talento. ¿Podía realmente aportar algo en este lugar donde todos parecían tenerlo claro? La respiración se le aceleró. Mientras intentaba familiarizarse con la inundación de ideas y estrategias creativas, la urgencia de demostrar su valía se volcó en una ansiedad palpable. Sintió que cada mirada se posaba sobre ella, en un subtexto silencioso que decían, ¿quién crees que eres para estar aquí? Sus manos temblaban mientras hojeaba los borradores de las campañas, atrayendo la atención de sus compañeros, quienes con sonrisitas sardónicas parecían decir que no iba a durar. Estaba en la cuerda floja, ¿podía permitirse fallar? Entonces apareció Alejandro. Su presencia iluminaba la sala como un faro en una noche oscura. Era el CEO, y aunque Valentina sabía que debía concentrarse en su trabajo, no podía evitar sentirse atraída por su carisma. Él, aparentemente tan seguro y exitoso, la miró con una mezcla de interés y curiosidad que la hizo perder el hilo de sus pensamientos. Era posible que él viera algo en ella, o estaba solo proyectando sus propias inseguridades. Esto solo multiplicaba sus confusiones. Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones, para que no se pierdan los próximos vídeos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance en serio, hace la diferencia. O, díganme en los comentarios desde dónde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. Con cada día que pasaba, la tensión aumentaba, su relación con Alejandro se tornaba más compleja. Un día, durante una pausa, líderes de la industria discutían sobre la importancia de las conexiones personales. Fue en ese instante, cuando él le reveló un secreto: sus padres tenían un pasado compartido que los unía, unas historias que dibujaban la historia de sus familias en un vínculo que parecía desafiar el tiempo. A Valentina le estrujó el estómago al darse cuenta de que aquella conexión podría ser un obstáculo o un camino hacia la complicidad. Tendría que decidir entre su deber hacia su familia y este nuevo lazo que crecía con cada conversación. Despertaron en ella sentimientos de angustia. La búsqueda de un equilibrio se sentía lejana, como si una marea arrastrara todo sentido de dirección. Los ojos evaluadores de su madre, el espíritu de sacrificio esperando que ella fuese la inmortal de la familia, y la vorágine de emociones que empezaba a brotar con Alejandro. ¿Podría desafiar la expectativa de ser la cuidadora y, al mismo tiempo, perseguir su propia felicidad? En su mente giraban preguntas. El futuro se tornaba nebuloso, y una angustia cargaba su pecho mientras reflexionaba sobre cuánto estaba dispuesta a arriesgar por un amor que apenas comenzaba a florecer. ¿Qué camino elegiría Valentina al borde de este precipicio? La semana transcurrió entre la presión de las campañas publicitarias y el constante enfrentamiento con sus propios demonios internos. Valentina se había convertido en una espectadora de su vida, observando cómo sus inseguridades relegaban su voz a un susurro. Cada reunión generaba dudas, y cada opinión disidente le hacía cuestionar su posición. A pesar de la creciente implicación de Alejandro, su figura se tornaba en un simulacro de esperanza al que acudía en busca de apoyo y validación. Una mañana, en medio de un brainstorming, el director de marketing lanzó una idea audaz que generó murmullos de aprobación en la sala. Valentina, sin pensarlo,
propuso un enfoque alternativo que resonó con la mayoría. Los murmullos cesaron. Un silencio denso llenó el espacio, y todos los ojos se fijaron en ella, incluyendo la mirada intensa de Alejandro. ¿Habría hecho lo correcto? Me gusta, dijo Alejandro, rompiendo la tensión. Valentina aporta una nueva perspectiva. Sigamos su camino. Sus palabras encendieron una chispa dentro de ella, pero inmediatamente se sintió invadida por el temor a las expectativas que podrían surgir. ¿Era esto un refuerzo de su estima o un peso más en su ya agobiada conciencia? Cada vez que se acercaba a Alejandro, la confusión crecía. Su conexión personal florecía a pesar de que Valentina reprimía sus propios sentimientos. Era un juego peligroso, un tira y afloja entre el deber familiar y la posibilidad de una vida auténtica. Sin embargo, la presión de realizar cambios en la agencia la empujó a explorar sus límites y desencadenar su potencial creativo oculto. Por la noche, Valentina comenzaba a sentir los efectos del caos interno. Las horas pasadas en la agencia habían aumentado su autoestima, pero al regresar a casa, se encontraba frente a lágrimas que hablaban de la lejanía con su núcleo familiar. Ese vacío no podía ignorarse. El rol de cuidadora, una vez tan claro, se tornaba en un laberinto de decisiones contradictorias. ¿Podía permitir que su madre siguiera asumiendo tantas responsabilidades mientras su vida se evaporaba entre deberes y altos ideales? La chatarrería emocional la llevó a un dilema. Esta semana, el cliente más importante de la agencia había solicitado una presentación extraordinaria. Era su oportunidad de brillar, pero la fecha coincidía con una cita crucial de su madre. Valentina se vio atrapada entre la ansiedad por tener éxito en su trabajo y la responsabilidad familiar que la acompañaba. Tenía que decidir lo que era prioritario para su vida y, en consecuencia, para su identidad. La siguiente mañana, mientras se preparaba para la reunión, sintió que el corazón le latía dolorosamente. «Es un momento para brillar o un callejón sin salida», murmuró. Al final, eligió escuchar su voz interior. «No más sacrificios», pensó, «es momento de crecer». Con esa determinación, tomó una decisión que cambiaría el rumbo de su vida. Con una mezcla de nerviosismo y resolución, Valentina se dirigió a la agencia. En su mente, un eco constante de su elección resonaba: «Este es tu momento. Tu verdad, tu camino». Al entrar en la sala, se encontró con todas las miradas centradas en ella. Dejó caer la carpeta con ideas y proyectos frente a Alejandro y sus compañeros. «Voy a presentar las ideas, pero también quiero hacer algo diferente. Quiero presentar las historias que no se cuentan, las emociones detrás del trabajo nuestro. Necesitamos conectar, no solo vender». El silencio fue abrumador, y de pronto el futuro se tornó en un lienzo en blanco lleno de posibilidades. Pero en ese instante justo, un mensaje en su teléfono dejó escapar un secreto que podría cambiarlo todo: «He encontrado algo sobre el pasado de nuestras familias». ¿Qué significaba eso? Valentina dio un paso hacia adelante, y la incertidumbre de su próximo movimiento vibró en el aire. El eco del mensaje en su teléfono resonó en la mente de Valentina mientras su pulso se aceleraba. ¿Qué podía ser eso tan importante sobre el pasado de sus familias? Un vaivén entre el miedo y la curiosidad la invadía. Aquel instante contenía todos sus temores y el potencial de cambiar su vida profesional de manera insospechada, pero debía concentrarse en el presente. La presentación era su prioridad. Con cada palabra que pronunciaba, Valentina sentía cómo se deshacía poco a poco la coraza de inseguridad que había llevado por tanto tiempo. La audiencia se iba conectando con su visión, los rostros se iluminaban al mencionar la importancia de contar historias auténticas. La creatividad que había mantenido reprimida emergía, y con cada comentario positivo, su confianza crecía. Al concluir, el aplauso resonó en la sala, y se permitió sonreír. Alejandro se acercó con una mirada que combinaba admiración y sorpresa. «No solo vendimos una campaña hoy, Valentina, también mostramos la esencia de nuestra marca. Estoy impresionado». Su voz era un catalizador. En ese momento, comprendió que acabar con el conflicto entre su vida personal y profesional significaba tomar riesgos, y ese fue solo el primero. Sin embargo, el mensaje no podía ser ignorado. La imagen de su madre, aferrada a las viejas heridas y deshechas ilusiones, ocupó su mente. ¿Qué secretos revelaría esa conexión entre las familias? La curiosidad se convirtió en una espina impulsora mientras se preparaba para regresar a casa.
Esa noche, con la mente agitada, decidió abordar el asunto de la forma más pragmática posible. Se sentó frente a su computadora y comenzó a investigar. Descubrimientos sobre su familia, viejas historias que habían quedado en el olvido empezaron a surgir, pero cada pequeño hallazgo era un hilo que la llevaba a un tejido más complicado. Su madre jamás había mencionado ciertos eventos, y Valentina podía percibir que había una herencia de dolor que había decidido ocultar. Al día siguiente, el compromiso con su trabajo seguía siendo fuerte. Sin embargo, la mirada de Alejandro regresaba a su mente, como un faro en medio de una tempestad. Era algo más que un apoyo profesional. Comenzaba a sentir por él una atracción que la asustaba y emocionaba al mismo tiempo. Pero aún existía una barrera, debía tener claro su lugar en el mundo antes de permitir que alguien más entrara en él. La semana continuó y Valentina se vio más involucrada en proyectos importantes. La colaboración con Alejandro se volvía más frecuente, y las interacciones se cargaban de tensión emocional velada. Era evidente que ambos sabían que había algo más que una simple conexión laboral. Sin embargo, Valentina siguió evadiendo sus propios sentimientos, temerosa de abrir una puerta que podría descontrolar su apretada vida. Esa tarde, mientras revisaba algunos documentos en su escritorio, otro mensaje llegó. Era de su hermana, quien le pedía ayuda para cubrir su turno en un evento de networking que se celebraría esa misma semana. La urgencia contenida en el texto resonó en su interior. Valentina sabía que sería una oportunidad ideal para abrirse, no solo al mundo, sino también a sus propias posibilidades. Tal vez, conocer a nuevos profesionales me ayude a navegar este mar de incertidumbres, pensó. Al aceptar el reto, la decisión tomaba forma. Sin embargo, había algo en el fondo que la inquietaba. La pregunta latente quedó flotando en el aire: ¿estaré lista para enfrentar lo que venga? La noche antes del evento, recitó mentalmente su mantra de crecimiento: no más sacrificios. Soy capaz. Al llegar al evento, una multitud de figuras conocidas la rodeaba. Pero entre las conversaciones y risas, un rostro familiar, el de un destacado CEO soltero, cruzó su camino. Las posibilidades se alineaban, pero la revelación que había tenido en sus manos aún palpitaba en su mente. La incertidumbre se agigantaba. La conexión podría ser más profunda de lo que imaginas, le susurró su instinto. Con el corazón latiendo en un torbellino de emociones, se preparó para lo inesperado. La verdad sobre su familia y su creciente atracción hacia Alejandro estaban a punto de cruzar caminos, creando un nuevo destino a su vida. ¿Sería este el momento decisivo que cambiaría la trayectoria de su identidad profesional y personal? El ruido del evento era abrumador, un mar de voces y risas que se entrelazaban en un eco potente. Valentina respiró hondo, sintiendo cómo la adrenalina corría por sus venas. Era una oportunidad. A pesar de su nerviosismo, la luz de las pantallas y los rostros sonrientes la empujaron hacia adelante. La idea de conectar con otros profesionales apelaba a su deseo de crecer, de expandir los límites de su carrera. Mientras se movía entre grupos, escuchó fragmentos de conversaciones. Ideas innovadoras, proyectos en marcha, colaboraciones que podrían cambiar el rumbo de una industria. Se dio cuenta de que, al escuchar a otros hablar, también aprendía a valorar sus propias contribuciones en el campo. Sin embargo, el eco de la expectación se mezclaba con una voz interior que le recordaba su propia historia, ese mensaje de su madre aún inexplorado. De repente, una figura se acercó, un hombre alto con presencia magnética. A su alrededor, el murmullo se apagó, como si la naturaleza misma reconociera la llegada de alguien importante. Era el CEO que había visto antes, y su sonrisa cálida iluminó el espacio. Hola, Valentina. He oído cosas interesantes sobre tu trabajo, comentó con un tono ameno. Sintió un escalofrío recorrerla. En ese instante, todo lo que había preparado mentalmente se esfumó. La conexión era palpable, pero la incertidumbre acechaba su mente. ¿Podía manejar esta situación? ¿Era el momento oportuno para abrirse a nuevas oportunidades, tanto laborales como personales? Durante su conversación, Valentina empezó a compartir ideas sobre su enfoque en la narrativa de marca. A medida que explicaba su pasión, algo en su voz resonó con el CEO. Se dio cuenta de que había un diálogo enriquecedor entre ambos. Era extraño, pero emocionante. Su autoconfianza creció, y la emoción la llevó a desafiar la barrera que la mantenía alejada de él. Sin embargo,
el eco de sus pensamientos sobre su familia seguía presente. ¿Qué implicaciones tendría esto en su vida profesional y personal? Mientras mantenía este nuevo contacto, recordó la investigación que había hecho sobre sus raíces. La conexión entre su historia familiar y sus propios sueños profesionales se hacía más evidente. Tenía la sensación de que debía enfrentarlo. Ya no podía ignorar esa dualidad, y era esencial para su desarrollo personal. Tal como había logrado avanzar en su carrera, también necesitaba dar pasos en su vida personal. Era el momento de enfrentar sus miedos. Un nuevo mensaje interrumpió sus pensamientos mientras participaba en una conversación animada. Era de su madre. La noticia sobre los secretos familiares estaba a punto de transformarse en una conversación crucial. La decisión se cernía sobre ella: continuar con nuevas conexiones o volver a un pasado que quedaría expuesto de una manera que nadie esperaba. Mirando al CEO, que parecía sinceramente interesado en lo que decía, Valentina ponderó su próximo movimiento. Estaría lista para abrirse no solo a una nueva oportunidad profesional, sino también a emociones que podría no estar lista para afrontar. La ambivalencia crecía en su interior. Con una resolución creciente, se despidió del CEO, prometiendo conectarse más tarde. Mientras avanzaba en la multitud, dos caminos se delineaban frente a ella: el de un futuro roto por el pasado que desconocía y el de una posibilidad profesional que comenzaba a florecer. Al salir del evento, la pregunta se instaló en su mente. ¿Sería capaz de unir las piezas de su vida personal y profesional en este nuevo capítulo, o se perdería en la búsqueda de algo imposible? Con cada paso que daba, la certeza de que el destino estaba en sus manos se volvía más clara. Pero lo que no sabía era que esa elección definiría mucho más que su propio futuro. ¿Podría la revelación de su pasado ayudar a cimentar el futuro que tanto deseaba o acabaría por enturbiarlo todo? La tensión se mantenía viva, y su proceso de descubrimiento apenas comenzaba. Valentina salió del bullicio del evento con una sensación de inquietud. Sin embargo, en su interior, la llamativa visión de oportunidades empezaba a tomar forma. Mientras caminaba, las luces de la ciudad brillaban, y la oscuridad la empujaba a reflexionar. Sabía que debía enfrentarse a los secretos que habían estado esperando en las sombras de su familia, y ahora, más que nunca, la presión para actuar se intensificaba. Al llegar a casa, el mensaje de su madre aún resonaba en su mente. Estaba marcada por palabras que prometían revelaciones. La madre de Valentina siempre había sido el pilar de su vida, alguien a quien admiraba y respetaba. Pero, ¿qué parte de la historia familiar le había ocultado? Esa incertidumbre era una sombra que la seguía. Mientras se preparaba para descansar, hizo una pausa y miró por la ventana. La niebla suavizaba el reflejo de las luces de la calle, y pensó en el CEO que había dejado con ganas de saber más. Se preguntó si había en él un potencial no solo profesional, sino personal. ¿Podría este camino laboral llevarla a descubrirse a sí misma y también a resolver misterios que la atormentaban desde la infancia? Su teléfono vibró. Era el mensaje de su madre, invitándola a cenar. Un nudo se formó en su estómago. Sabía que debería aceptar la invitación, pero el temor a lo que podría descubrir la paralizaba. Aún así, la claridad comenzó a emerger en su mente. Había aprendido en el evento la importancia de abrirse a nuevas posibilidades y, lo más vital, a enfrentar su historia. Decidió que era hora de dar el primer paso. No podría seguir avanzando profesionalmente sin abordar su vida personal. Se preparó, optando por una blusa que le daba confianza. Tenía una misión. En la cena, la atmósfera era tensa. La madre de Valentina intentó romper el hielo, pero Valentina, decidida, tomó la iniciativa. «Mamá, hay algo que tengo que saber. ¿Por qué nunca hablamos de nuestra familia, de dónde venimos realmente?» Las palabras flotaron en el aire como un eco antes de encontrar respuesta. Su madre suspiró, como si hubiera estado guardando esas historias durante demasiado tiempo. Valentina sintió que cada segundo era crucial, un momento que podría cambiar no solo su relación con su madre, sino toda su perspectiva sobre su vida. «Hay cosas que preferí mantenerte al margen para que no tuvieras que cargar con el peso de nuestro pasado», comenzó su madre, la voz temblorosa. «Pero ya es hora de que conozcas tu historia». Mientras su madre revelaba secretos que había mantenido ocultos, Valentina sintió que cada palabra era una revelación que la empoderaba. Aquello no solo la ayudaba a comprenderse mejor,
sino que también iluminaba aspectos que empezaban a correlacionarse con su reciente éxito profesional. La experiencia confrontacional con el CEO no era solo una cuestión de trabajo, era una invitación a reconciliar su identidad profesional con su historia familiar. El diálogo fluía, y Valentina comprendió que cada parte de su vida estaba conectada. A medida que la noche avanzaba, se dio cuenta de que crecer no sería solo cambiar su carrera, sino también afrontar lo que había estado oculta en su interior. De repente, su teléfono se iluminó otra vez. Era un mensaje del CEO, sugiriendo una charla sobre oportunidades laborales. La posibilidad de crecimiento profesional se entrelazaba con la recién adquirida comprensión de su vida personal. La tensión en el aire se palpaba. Estaba en un cruce de caminos, proseguir con su carrera o explorar esa nueva riqueza emocional. ¿Podía equilibrar ambos mundos? La intriga por lo que su madre había revelado y el futuro incierto en su carrera profesional fusionaban sus pensamientos. Su próximo movimiento sería crucial. La puerta hacia un futuro audaz podría llevarla a conocer a alguien que también llenaría vacíos en su vida. La emoción de esa posibilidad abrazaba a Valentina mientras cerraba su conversación con su madre. Con un nuevo empoderamiento, se dirigió a la variedad de oportunidades que se extendían. Ante ella, con la certeza de que enfrentar su pasado era una necesidad ineludible. La pregunta persistía en su mente, implacable: ¿podría integrar estas revelaciones con un nuevo camino que la llevaría a una conexión verdadera, no solo con su familia, sino también con el CEO que había comenzado a mirar de otra manera? Así, Valentina se preparó para un futuro donde las decisiones estaban a punto de cambiar su rumbo de forma inesperada. El día siguiente amaneció con una energía renovada en Valentina. Había despertado sintiéndose sobrecargada de una chispa de motivación que no había experimentado en meses. La conversación con su madre había desatado un torbellino de reflexiones sobre su identidad y sus aspiraciones. Decidió que perder tiempo no era una opción, debía actuar, moverse, y esa charla con el CEO representaba un paso crucial. Mientras se preparaba para su reunión, arregló su cabello con más cuidado que de costumbre. No solo quería impresionar a su jefe, aspiraba a mandar el mensaje de que había cambiado. Quería reflejar esa nueva confianza en cada aspecto de su ser. Empezó a visualizar la charla: no sería solo un encuentro laboral, sino una búsqueda de la conexión que le permitirá articular su futuro basándose en lo que había aprendido sobre su historia familiar. Al llegar a la oficina, la atmósfera era vibrante. El equipo parecía especialmente entusiasta, con rumores de nuevos proyectos que prometían oportunidades significativas. Valentina respiró profundamente, sintiendo que esa energía era el escenario perfecto para desplegar sus ambiciones. No podía simplemente ser una espectadora, hoy era el día de convertirse en parte activa de esa narrativa. Entró en la sala de reuniones, donde el CEO la esperaba. Su presencia era intimidante, pero al mismo tiempo había una calidez que provocaba un curioso contraste. Valentina tomó asiento y, con una voz clara, comenzó a delinear sus ideas. Había aprendido en la cena que parte de crecer era ser sincera consigo misma, así que decidió mostrar su autenticidad en cada palabra. La conversación fluyó. Habló sobre proyectos anteriores, su visión para el futuro y cómo podría contribuir de manera significativa al crecimiento de la empresa. Pero también sintió la necesidad de compartir un fragmento de su reciente descubrimiento personal. Cuando mencionó que su historia familiar había influido en su forma de trabajar y de ser, un destello de interés apareció en los ojos del CEO. Fue un momento sutil, pero no pasó desapercibido. Su respuesta fue inesperada. Valentina, todos cargamos con historias propias. A veces, son esos relatos los que nos hacen más capaces de ver más allá de los números y de las proyecciones. Su tono invocó un cálido sentido de camaradería, y Valentina se dio cuenta de que había en él un hombre que valoraba cada matiz del ser humano en el entorno corporativo. A medida que su charla avanzaba, Valentina sintió una conexión que no esperaba. Era como si cada palabra compartida construyera un puente entre sus mundos. La forma en que el CEO escuchaba la inspiraba a explorar nuevas posibilidades en la empresa, pero también despertaba algo más profundo en su interior. Al finalizar la reunión, sus corazones latían por la misma emoción. Creo que podemos hacer grandes cosas juntos, dijo el CEO, su mirada fija en Valentina, que ya no era solo una empleada, sino una socia. Ella asintió, ahogada en sus pensamientos. Esa no era solo una nueva era profesional, era un desafío personal que la empujaba a ser más de lo que había sido.
al salir de la oficina, se encontró revisando su agenda mental. Valentina no solo se estaba reafirmando profesionalmente, sino que también empezaba a aceptar aspectos de su vida que había ignorado. Preguntas comenzaron a surgir, ¿había algo más que profesionalismo entre ella y el CEO? ¿Podría una conexión genuina florecer en ese contexto? Mientras caminaba por los pasillos, notó a su hermana, que entraba justo en ese momento. La encerrona reciente con su madre la había hecho reflexionar sobre la importancia de la familia, y ahora sabía que no podía dejar de lado lo que había aprendido. Al llegar a donde estaba su hermana, decidió que el próximo paso era abordar también ese vínculo. ¿Podemos hablar un momento? Hay algo que quiero compartir contigo, dijo, buscando el modo de integrar su vida personal con lo que sabía que estaba empezando a florecer en el ámbito profesional. La tensión en el aire. Crecí. Valentina estaba en el límite de una nueva revelación que podría cambiarlo todo. ¿Cómo responderían su hermana y, por ende, los demás? El momento estaba a punto de definirse, y la incertidumbre la empujaba a ser valiente. Valentina notó la expresión entre sorprendida y curiosa en el rostro de su hermana. Se sentía conectada no solo a través de la sangre, sino también por un territorio emocional que había estado oculto. El impulso de compartir su descubrimiento personal era abrumador. Por un momento, se preguntó si su hermana podría entender lo que estaba pasando por su mente. Esa intersección entre su carrera y su vida personal parecía cada vez más confusa. Hoy tuve una reunión relevante, comenzó Valentina, ajustando su postura, intentando proyectar la misma confianza que había sentido en la sala con el CEO. Lo que había reparado en el alma del hombre, una conexión tácita entre sus historias, la llevó a quererse abrir en varios frentes. De algún modo, todo parecía relacionado. ¿Con el CEO? ¿Cómo te fue? Preguntó su hermana, dejando de lado cualquier nerviosismo para concentrarse en su relato. Fue diferente, respondió Valentina, sintiendo que cada palabra palpitaba con la emoción fresca de la charla. No solo hablé de proyectos y objetivos. Había algo más, como si ambos estuviéramos compartiendo no solo nuestras experiencias profesionales, sino también lo que llevamos dentro. Su hermana la observó fijamente, empujando a Valentina a avanzar en sus reflexiones. Te está afectando, ¿verdad? Le dijo con tono suave pero incisivo. Valentina asintió, sintiendo un nudo en el estómago. Las palabras de su madre reverberaban en su mente, cuestionando su capacidad de ser vulnerable en un mundo donde la imagen de fortaleza profesional dominaba. Sí, creo que estoy empezando a entender que hay partes de mí, incluso en lo personal, que he anhelado explorar y que he mantenido ocultas por miedo. El silencio que siguió fue un espacio entre dos pasados y un futuro incierto. Valentina sentía que estaba dando un paso audaz al abrirse de esa forma, pero al mismo tiempo, la sombra de la duda acechaba. ¿Acaso mostrar esa vulnerabilidad volcaría la balanza en su contra, afectando su imagen como profesional de confianza? Valen, la vida no es solo trabajo, intervino su hermana. Ahí también hay espacio para sentimientos, conexiones. Lo que sientes es válido. No deberías tener miedo de explorar eso, especialmente con alguien que ya ha mostrado interés en conocerte. Las palabras de su hermana la impulsaron a adentrarse más en su propio pensamiento. En ese momento lo comprendió, no era solo la conexión con el CEO lo que le resultaba incómoda. Era su voluntad de atreverse a sentir algo más, de permitir que los sentimientos invadieran la fría lógica de su profesión. Pero la visión de trabajar codo a codo con él y descubrir esa parte de sí misma la excitaba tanto como la aterraba. La tensión se convirtió en una corriente interna de decisión. Valentina comprendía que el escenario había cambiado. Quizás debería dejar que esto ocurra y ver a dónde nos lleva. Pero, ¿y si termina mal? ¿Y si es solo una ilusión? Pero también podría ser algo hermoso, le recordó su hermana. Encara tus miedos. Hay mucho que puedes ganar si te atreves a dar ese paso. Valentina asintió, sintiendo el peso de la palabra hermoso. Había pasado demasiado tiempo al margen de sus propios deseos. Un trozo de su vida se había fragmentado en el miedo y la duda. Tienes razón, dijo, con una determinación naciente. Necesito ser valiente no solo en el trabajo, sino en todo lo que realmente me importa. Mientras sus pensamientos fluían, el diálogo interno se hacía más claro. La vida profesional y personal de Valentina se entrelazaban de formas que no había considerado hasta ese momento.
Al salir, sintió una oleada de energía renovadora. Pero, ¿estaba lista realmente para abordar esa conexión en desarrollo? ¿Sería capaz de equilibrar la relación con el CEO y sus dilemas familiares? Un nuevo desafío la esperaba. De repente, la imagen de un café tras la oficina, una invitación casual que él había mencionado durante la reunión, surgió en su mente. El eco de la conversación previa la envolvió como un velo. ¿Debería invitarlo? ¿Puede? ¿Permitirme arriesgarme a algo más? Esos pensamientos dejaban claro que ya no había vuelta atrás. Su nueva decisión había encendido una llama que no se extinguía fácilmente. Ahora, se encontraba en el umbral de un viaje hacia el autodescubrimiento y tal vez, el amor. Pero la pregunta seguía flotando en el aire: ¿podría realmente fusionar su vida profesional con la personal sin perderse en el camino? Esa pregunta la inquietaba, y el próximo paso podría ser el más revelador de todos. Con la determinación frescamente arraigada en su mente, Valentina decidió abordar el día con una nueva perspectiva. La mezcla de ansiedad y emoción bulliciosa llenaba su ser mientras se preparaba para el trabajo. Cada prenda que vestía parecía un símbolo de su intención renovada de abrazar las profundidades de su vida. Al mirar su reflejo, buscó un destello de la Valentina que quería ser, audaz, auténtica y dispuesta a arriesgarse. Al llegar a la oficina, el ambiente parecía vibrar con un nuevo propósito. Sus colegas, absortos en sus rutinas, no eran conscientes de la transformación interna que estaba ocurriendo. Pero las reuniones y las planificaciones del día a día se sintieron significativamente más ligeras, el peso de la duda había sido aliviado, aunque no del todo erradicado. El momento crucial llegó más rápido de lo que esperaba. Cuando se cruzó con el CEO, su corazón dio un vuelco. Él sonrió suavemente, como si reconociera en su mirada una franqueza que antes había estado oculta. La conversación fluyó sin esfuerzo. Hablaban de proyectos, pero también de sus pasiones, de sus miedos y de lo que significaba para cada uno balancear su vida personal con su carrera. «Oh, Valentina», dijo él de repente, «tienes una forma extraordinaria de abordar los problemas. Es una habilidad rara. Me gustaría ver más de eso en acción». Esa simple afirmación encendió un fuego en el interior de Valentina. Era validación, pero también un llamado a la acción. Si se mostraba más, si se arriesgaba a ser vulnerable, podría abrir nuevas puertas que habían estado cerradas hasta ahora. Sin embargo, una voz interior interrumpía su entusiasmo: «Esto podría dañar tu carrera». ¿Qué pasaría si las cosas no salieran como esperas? Era el eco de su madre resonando en su mente. Ella sabía que el éxito profesional había sido su refugio, y el miedo a perderlo aún latía fuerte. Pero, al mirar al CEO, sintió que sus deseos podían coexistir con su ambición. Él no solo era un superior, sino un ser humano lleno de aspiraciones trascendentes, podía ser un aliado en su búsqueda. La invitación al café seguía pesando en su mente como una oportunidad dorada entre las sombras de la indecisión. Mientras consideraba si dar el siguiente paso y revelar su interés, se dio cuenta de que más allá del escenario profesional, todo era parte del mismo camino hacia la autenticidad que tanto anhelaba. Debía encontrar una prueba de su convicción. Así, en su siguiente reunión, se armó de valor y con un tono más seguro que nunca, despertó el diálogo sobre el café. ¿Te gustaría que nos viéramos después del trabajo? La pregunta, aunque sencilla, resonó con una claridad que la dejó temblando de adrenalina. Había cruzado un umbral, su propio impulso la había llevado a forjar conexiones más profundas. Los ojos del CEO se iluminaron con una mezcla de sorpresa y agrado. ¿Lo dices en serio? Me encantaría. Hay tanto que podríamos discutir. Él sí fluyó como un susurro de los vientos favorables. Sin embargo, a medida que descendía la tarde y las horas avanzaban, el peso de sus decisiones se transformó en una difícil realidad. Ella estaba a punto de embarcarse en un viaje que podría cambiar el rumbo de su vida, un viaje donde no solo enfrentaría sus miedos, sino que también empezaría a percibir el amor no como un obstáculo, sino como un aliado en su desarrollo. Sin embargo, mientras su mente danzaba entre el deseo y el temor, una preocupación inesperada surgió de las sombras: ¿y si el CEO no solo era un hombre atractivo, sino un rival enmascarado en el mundo corporativo? Esa incertidumbre la mantenía alerta, y la cercanía del encuentro no hacían más que intensificar esta lucha interna. Una mezcla de expectativa y miedo pulsaba en su pecho. Pero la única certeza que poseía era que estaba dispuesta a lanzarse al vacío. La verdadera pregunta era:
Podría salir ilesa de ese encuentro que, sin duda, la llevaría al umbral de sus mayores sueños y temores. La noche anterior al café prometía ser tan reveladora como el encuentro mismo, fijando el curso de los días venideros en un sentido que aún no podía prever. La mañana del café llegó con una extraña mezcla de anticipación y nerviosismo que embargaba cada rincón de su ser. Valentina despertó una hora antes de lo habitual, consumida por la necesidad de dar una buena impresión. Se contempló en el espejo, ajustando su cabello y eligiendo cuidadosamente cada prenda. Decidió que su atuendo debía reflejar más que solo su profesionalismo, tenía que insinuar un leve aire de cercanía, algo que lo hiciera sentir que estaba hablando con alguien sincero y auténtico. Era un pequeño juego psicológico, un intento de equilibrar el respeto profesional con un inesperado atractivo personal. Mientras se dirigía a la oficina, su mente viajaba por escenarios posibles. Desde una conversación amena y productiva hasta el silencio incómodo que podría surgir si el tema del café no fluía como ella esperaba. La idea de ver al CEO fuera del entorno habitual la llenaba de incertidumbre, pero al mismo tiempo, la visión de abrirse a una nueva dimensión en su vida profesional resultaba igual de tentadora. Al entrar al edificio, notó que el ambiente laboral seguía siendo el mismo. Colegas apresurados, pantallas iluminadas, el murmullo constante de conversaciones y teléfonos sonando. Pero a diferencia de antes, Valentina sentía que había un cambio tangible en ella. La Valentina que antes se discurría entre las sombras comenzaba a emerger con más fuerza, dispuesta a enfrentar cualquier reto que se le presentara. La espera se hizo más pesada conforme se acercaba la hora. Con cada segundo que pasaba, la voz de la duda intentaba infiltrarse en su mente. ¿Qué le dirás? ¿Qué pasará si él no está interesado como pensabas? Sin embargo, empujó esas ideas atrás, recordando su resolución de ser valiente y auténtica. A lo largo del día, se centró en las tareas cotidianas, decidida a absorber como una esponja el conocimiento que podría ofrecerle el CEO. Finalmente, la tarde llegó. El momento del encuentro parecía vibrar en el aire mientras Valentina se dirigía al café cerca de la oficina. Sus pasos eran firmes, pero sus pensamientos erráticos. Se preguntaba si debía ser directa sobre sus aspiraciones o mantener una conversación más ligera en un primer encuentro. La verdad la perseguía. Si lo que quería era hacer avanzar su carrera, tenía que arriesgarse a mostrar su verdadera personalidad. Al llegar, se encontró con el CEO esperándola. Él sonrió, y esa sonrisa parecía contener un mundo de posibilidades. Se saludaron con cordialidad, y Valentina notó cómo su propia tensión comenzó a disiparse en la vida del lugar. Conversaron sobre el trabajo, los nuevos proyectos y también sobre sus intereses personales. La conexión fue inmediata, y Valentina sintió que estaba proyectando una versión de sí misma que podía gustarle a otros, no solo a él. Hablaban no solo de aspiraciones laborales, sino también de sus visiones sobre cómo la autenticidad podía influir en el éxito dentro de los negocios. A medida que la conversación avanzaba, algo en el aire cambió. Valentina empezaba a ver en el CEO una vulnerabilidad que no había anticipado. Había algo en su franqueza que la hizo reflexionar sobre sus propias barreras. Si él puede abrirse, tal vez yo también debería hacerlo, pensó. Esa chispa de inspiración la atravesó, empujándola a confrontar su inseguridad sobre cuán lejos podría llegar si se atrevía a actuar de forma más auténtica. Las horas pasaron volando. Finalmente, cuando la conversación pareció llegar a su fin, él le dijo, deberíamos hacer esto más a menudo. Espero que estés lista para aceptar algunos desafíos, porque hay más en ti de lo que imaginas. Esa frase resonó profundamente en Valentina. Era más que un halago, era un reto empoderador. Se dio cuenta de que no solo estaba participando en este café para discutir proyectos, sino que se estaba lanzando a un viaje de descubrimiento y evolución personal. Mientras se alejaba del café, una sensación electrizante la invadió. Este encuentro había sido un catalizador, había comenzado a cuestionar no solo su carrera, sino el propio modo en que se había estado definiendo a sí misma. Pero, a pesar de este avance, la pregunta seguía latente, ¿podría sostener el peso de esta nueva identidad profesional sin que sus viejas inseguridades resurjan? Valentina sabía que apenas estaba comenzando a rasgar la superficie de su potencial. Y, con el eco de las palabras del CEO resonando en su mente, se dio cuenta de que tal vez era el momento de prepararse para una próxima confrontación no solo con los demás, sino, sobre todo, con su propio reflejo.
Las semanas siguieron su curso mientras Valentina se sumergía en las nuevas oportunidades que surgían en la agencia. La conexión que había creado con el CEO, Alejandro, florecía en el entorno profesional y personal, desdibujando las líneas que antes parecían tan definidas. Ella había dejado de ser una espectadora de su vida, cada día, revelaba una faceta de su ser que había estado oculta bajo la sombra de sus inseguridades. Valentina sentía que su confianza se solidificaba. Las ideas que proponía durante las reuniones no solo eran aceptadas, sino también celebradas. La maestría que había alcanzado al articular sus pensamientos y el valor que le brindaba su voz resonaban en los pasillos de la oficina. Descubrió un sistema de mentoría informal con Alejandro, quien no solo la guiaba, sino que también se interesaba por sus sueños y aspiraciones. Este apoyo era la base de un crecimiento que parecía infinito. Un día, mientras revisaba los informes de una campaña exitosa, Valentina recibió un correo electrónico que la dejó sin aliento. Era una invitación para presentar una propuesta en la Conferencia Internacional de Publicidad, un evento que reuniría a los mejores profesionales de la industria. Esta era su oportunidad de demostrar que había superado el miedo que tanto tiempo la había limitado. Miró el mensaje con una mezcla de emoción y ansiedad, pedía a gritos que no se quedara al margen. Decidió dar el paso. Con cada palabra que redactaba para la presentación, sentía como la voz de su madre, que había estado en su mente, se desvanecía. Había logrado aprender a equilibrar el deber familiar y su ambición personal. En un acto de valentía, se propuso presentar su propuesta en la conferencia, no solo como una superación profesional, sino como una reclamación de su propia identidad. La semana de la conferencia llegó y, aunque los nervios estaban presentes, sentía una mezcla de energía positiva. Esta vez, no iba a mediar la ansiedad con dudas. En lugar de esconderse detrás de un papel, sería el rostro de sus ideas, una embajadora de sus pensamientos. Ante las miradas atentas de expertos y compañías aclamadas, Valentina iluminó la sala con su presentación. Las marcas no solo deberían vender productos, deberían contar historias, historias que conecten emocionalmente con sus consumidores, empezó, su voz resonando clara y poderosa. Se sintió trascender al mundo descrito en la presentación, y cuando terminó, un aplauso ensordecedor la envolvió. Las sonrisas y los aplausos la llenaron de satisfacción. Era más que un logro profesional, era una reivindicación de quien realmente era. Después de presentar, recibió un mensaje de Alejandro, quien no estaba presente en el evento. Estoy orgulloso de ti, Valentina. Sabía que llegarías lejos. Sigamos construyendo juntos. Aquello la llenó de un cálido orgullo, no solo el reconocimiento de su trabajo, sino también el apoyo de alguien que había sido esencial en su transformación. La conexión que había florecido entre ellos iba más allá de lo profesional. Al regresar a la agencia, las puertas se abrieron para Valentina. Canciones de aliento resonaban entre sus colegas, la compañera que había estado sumida en la inseguridad ahora era vista como una líder. Tenía oportunidades que se presentaban a raudales, nuevos proyectos, colaboraciones y la posibilidad de liderar su propio equipo. La vida personal también florecía. Con cada conversación y encuentro con Alejandro, sentía que se acercaban más, sus vulnerabilidades se entrelazaban en una danza de aspiraciones y sueños compartidos. Un sábado, mientras paseaban por un parque cercano, Alejandro tomó su mano y la miró a los ojos. No solo eres brillante en el trabajo, Valentina. Tu esencia me inspira a ser un mejor líder. Las palabras retumbaron en su ser. Las inseguridades que había llevado durante tanto tiempo se desbordaron. El amor que había comenzado a florecer se sentía como un faro, iluminando un camino que antes parecía sombrío. Valentina cerró un ciclo. La niña que había luchado por ser vista y valorada, había dejado paso a una mujer segura de su identidad y éxito. Su vida ahora estaba definida por las decisiones que había tomado, enfrentando tanto el miedo al juicio de los demás como el deseo de ser auténtica. Se dio cuenta de que su capacidad de amar y permitir que otros la amaran había sido la clave para su transformación. Hoy, Valentina no solo era una aprendiente en la vida. Era una líder, una creadora de conexiones sinceras, dispuesta a crecer sin perder de vista sus raíces. La satisfacción que sentía al mirar su reflejo en el espejo era un testimonio de que había conquistado sus demonios internos. Ahora, ante el horizonte de lo que vendría, entendía su verdadero valor. Había abrazado su pasado, florecido en su presente y brillaba con confianza hacia su futuro.
Suscríbanse inmediatamente al canal para no perderse las próximas historias emotivas exclusivas. Dejen un me gusta ahora para alimentar el algoritmo. Comenten sus reacciones y teorías sobre el final. Compartan instantáneamente este vídeo con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. Este es el momento de mostrar su apoyo. No esperen ni un segundo más para compartir. Solo los verdaderos fans de historias de superación personal entienden la importancia de apoyar el canal a través de estas acciones.